Hola, amigos de Titania Tarot. Le voy a hacer una tirada de tarot, relacionada con esa persona, esa relación, ese destino que tú tienes por ahí, que quieres saber si eso va a cuajar para mejor, para bien. Eso es lo que todos esperamos, que las cosas que nosotros queremos cuajen para bien, ¿verdad? Bueno, antes de hacerte la lectura, yo sé cómo son los capricornianos. Los capricornianos son incisos, es lo que ellos dicen y van para adelante con todo. Bueno, tienen una filosofía bastante extraña, pero son buena gente. Meditan mucho, piensan mucho las cosas, son productivos, tienen una cantidad de atributos muy buenos, tanto los hombres como las mujeres. Esto va para cualquiera de los dos, porque estoy leyendo características del signo, estoy diciendo características del signo. Vamos a ver con relación a esa persona, cuál es la situación, cuál es el obstáculo y a dónde van a llegar, cómo va a ser eso, así. A ver, Capricornio, tampoco no te dejes llevar por las apariencias. Primero, escudriña, registra, trata de investigar, ¿sí? Trata de investigar, a ver qué encuentro yo en esta persona, en ese ser tan especial que tengo por ahí, que quiero saber si es mi destino, si va a llenar todas las expectativas que yo tengo en mi mente. Porque cuando uno piensa de destino, piensa en para allá, el mañana. Y no siempre es así. No siempre es así. Vamos a ver si no siempre es así, o si siempre es así, ojalá. Todo lo mejor, capricorniano o capricorniana, para ti. Vamos a ver cómo está esa situación de mucha lucha, y para adelante, como quien dice, en ese idioma de nosotros que es tan rico, en valentía, en situaciones que afrontamos, y así vamos a defender esa persona. Vamos a decir verdad, que terminamos defendiendo a esa persona que creemos que es nuestro destino. Vamos a decir eso, verdad. Mira qué bonita la carta. Eres como una madre o un padre, todo para ti, de esa persona que tú crees que es tu destino. Todo te lo dan y tú lo recibes, Hay mucha fecundidad, muchas cosas que pueden surgir de esa relación. Tienes que mantener el equilibrio, no irte de más o de menos. Hay que mantener el equilibrio y ver para dónde tiras tú, para dónde tira él, para dónde tira el destino. Me tengo que sentar a reflexionar sobre esa persona. Quiero saber cuál es la situación. Bueno, siéntate y piensa lo que te estoy diciendo. Analiza. Yo veo todo un panorama de voluntad grandísimo, de realización con esa persona. Lo tienes todo que pensar. También tienes que sacar un poquito tu carácter, ¿sabes? También tienes que sacar un poco de carácter con esa relación. Y de una vez que creas que está consolidada, no te duermas en los laureles. ¿Ok? Un consejo que te doy. No te duermas en los laureles, porque puede, si eres mujer, llegar otra, si eres hombre puede llegar otro, porque aquí veo un movimiento extraño. Ojalá que no sea así, según lo que tú quieres. Vuelve otra vez a decirte lo mismo, mucho cuidado. Todas estas cosas no podemos estar conversándolas con todo el mundo. Tenemos que tener un poquito de cuidado en lo que vamos a transmitir cuando hablamos hasta con esa misma persona,
cómo digo las cosas, cómo le va a sentar lo que yo digo, lo que yo quiero, porque a veces me pongo exigente. Y si quieres llegar a cumplir una cosa que tú piensas que es tu destino, hombrecito o mujercita, querida, amada, piensa, mi vida, piensa, antes de hacer cualquier otra cosa que después vayas a ponerte a llorar o te disguste. Eso es lo que veo aquí. Vamos a ver todo lo que te acabo de decir, Capricornio, capricorniano. Escríbanme, suscríbanse, pongan un comentario, denle un me gusta, por favor. Yo estoy aquí para ustedes, ustedes están para mí. Eso lo sé yo cuando ustedes me comenten. Al comentarme yo sé si están o no están conmigo. Yo siempre estaré para ustedes. ¿De dónde me están viendo? También sé que desde muy lejos me ve mucha gente y están conmigo. Así mismo ustedes, capricornianos, Y estas cartas, ¿qué te dicen, capricorniano? Estas cartas me dicen que tienes un porvenir maravilloso. No lo vayas a torcer. Procura mantener la armonía. Procura mantener la armonía. Te veo exitoso. Ya te dije anteriormente lo que tienes que hacer, ¿okay? Para llegar a ese éxito, a esa culminación. Vuelvo otra vez a advertirte, tengan cuidado, sean precavidos, precavidas. Eso es lo que tenemos que hacer para llegar a un final feliz con esa persona que tú crees que es tu destino. Eso es lo que vemos ahorita. Lo que te estoy diciendo es lo que veo ahorita. Pero eso con el tiempo puede cambiar. Entonces te di mis consejos para que puedas llegar a un final feliz hasta cuando tú quieras. Capricornio, Capricornio de mi corazón. Eso es capricorniano. Bueno, esto es un signo bastante fuerte, es un signo que tiene a Saturno, que es un planeta, que todo lo da, como la canción. En el amor, pasión es lo que le sobra. Son introvertidos, alegres, bullangueros, pero a la vez a veces se ponen como un querrequerre. No, eso no debe ser. Acuérdate, y esto es un consejo que le doy yo a los capricornianos, ¿no? Que el placer está en la conquista. El placer de la conquista puede llegar muchas veces a superar el placer del sexo. En ese trayecto, esa guerra, ese llámame, tómame, dime, gusta, tráeme, eso. Ese placer puede ser mayor, esa conquista puede ser mayor que el placer del sexo, ¿sabes? No se te olvide eso. Y si tú quieres llegar a un buen término, yo también te doy un pequeño consejo. Búscate, tú conoces lo que es el azabache, la piedra del azabache. Búscate un azabache. Si eres hombre, monta un azabache en un llavero o lo tienes una piedrita de azabache en tu cartera. Si eres mujer, te puedes tener un pendentif, una pulserita con un azabache. Y también, sobre todo los hombres, si tienen, los hombres de Capricornio, si tienen un escritorio, si tienen una parte, búsquense un pequeño cocodrilo, en la figura de un cocodrilo, ¿no? Si es de cristal, mejor, ¿no? Y bueno, puede ser también algo de bronce, que es muy bueno para su suerte, ¿saben? Y el destino, aquí el destino, que el destino es variable, ¿no? El destino es variable, vamos a ver cuántas variables es, dependiente de la cantidad que yo saque aquí, dependiente de esa cantidad, yo no estoy viendo. A ver, ¿qué salió ahí? Cada kilo,
Rebaja, porque ese que eres muy gordo. S, Y, Q de queso. Bueno, ese que te van a invitar a comer por ahí. Bastante queso. Ustedes relacionan esas letras con el querer, puede ser, con el yo, con el sí. Usted verá cómo los relaciona. Muchas gracias. Aquí está su amiga Titania Tarot. Y si quieren más, yo más tengo también. Cuando quieran, me escriben con mucho gusto. Gracias.